por si acaso, hubo un pequeño problema. Dime. Sí, hubo un pequeño problema técnico, así que por si acaso voy a repetir, no sé en qué parte se ha cortado. Bueno, estamos esperando a que mi pantalla vuelva a aparecer antes de seguir. Ok, gracias. Mm, Listo, creo que ya se puede ver mi pantalla, aunque la veo un poco amplificada. Ya, listo. Me había quedado en que GraphQL tiene perdón, que Prisma 1 tiene una alta dependencia de GraphQL, lo cual es bueno cuando queremos empezar a exponer las cosas en GraphQL, pero es malo porque cuando uno ve al GraphQL como su lenguaje principal para definir relaciones, muchas veces se vuelve engorroso. Antes de conocer Prisma 1, yo estaba intentando usar GraphQL como un modelo para eso y me di cuenta de eso mismo y al final llegué a la misma conclusión. Luego lo leí en Prisma 1 y corroboré que estaba en lo correcto, así que si bien representa una ventaja para ciertos casos, cuando el sistema es complejo, se vuelve engorroso, así que no se vería una ventaja y necesitamos una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, es ahí donde aparece Prisma 2, que está en beta. Pero para hacer Prisma 2 hay que hacer un pequeño repaso de qué otros conceptos tenemos en Prisma 1. Primero, en Prisma 1 nosotros tenemos a nuestro Prisma Client, toda esta caja gris que podemos ver es una caja que está en el servidor. No es el cliente frontend, es el servidor. Entonces, dentro del mismo servidor tenemos lo siguiente. El Prisma Client, que va a ser consumido por nuestra aplicación, que va a ser el backend, que se va a conectar a un servicio en background levantado por Prisma, que tiene dos cosas. Uno, el Query Engine, que es aquel que va a convertir nuestras sentencias, nuestros comandos enviados desde el Prisma Client, y va a pasar a generar el SQL o el lenguaje que la base de datos acepte, y nos va a retornar la data o va a ejecutar la operación de lectura o escritura en general que queramos hacer. Y el otro servicio que se implementa es el de Migration Engine. Cada vez que nosotros querramos modificar la base de datos, es decir, aumentar columnas, quitar columnas, generar nuevas relaciones, romper relaciones, crear nuevas tablas, eliminar tablas, todo eso se hace a través de Migration Engine y se administra, y eso lo vamos a ejecutar desde una CLI que va a llegar hasta el servidor Prisma en background y va a hacer todas esas operaciones. ¿Cuál es el problema con este planteamiento o esta arquitectura? El Migration Engine es algo que no ejecutamos a diario, no es algo que podemos ejecutar una vez cada mes, cada 2 semanas, dependiendo de en qué etapa del desarrollo estemos. Si hemos definido bien nuestro modelo de datos, lo más probable es que estemos trabajando en el lado de la aplicación, del backend. Entonces, no tiene sentido sobrecargar al servidor con un servicio que solo va a ser usado una vez cada cierto tiempo. Es mejor que este servicio solo se prenda cuando se requiera y que el Query Engine funcione de una manera más integrada con el Prisma Client. Y eso es lo que nos propone Prisma 2. Lo que va a hacer Prisma 2 es que a partir de un archivo donde yo defino todas las relaciones y modelos de datos, me va a generar una librería que es un cliente que se llama Prisma Client, que dentro tiene el Query Engine, que se comunica con la base de datos para hacer todas las operaciones que querramos. Y si nosotros usamos el CLI a partir de los comandos va a levantar ese pequeño servicio de Migration Engine y se conecta a la base de datos para poder hacer todo lo necesario de migraciones, que ya mencionamos que es. De esa manera, toda la plataforma de Prisma o la arquitectura de Prisma se vuelve más óptima. Para hacer un resumen de lo anterior, disculpen, se me pasó. Okay. Tenemos lo siguiente.
Tenemos que nuestro cliente, que ese sí ya va a ser el frontend web o móvil, se va a conectar con nuestro servidor. Todo lo que está demorado está dentro del servidor. En este caso mencionan que va a ser Photon, le entiéndanlo como Prisma Client. Photon era un nombre temporal mientras que todavía estaba en una versión, digamos, alfa. Ese se va a conectar con la base de datos y nosotros vamos a poder, mediante Leaf, que es el nombre que recibí en la versión alfa, actualmente simplemente es Migration Engine, va a poder administrar todo, cómo están los esquemas de la base de datos. Y también Prisma 2 nos brinda un tool de desarrollo que se llama Studio, que es un panel de administrador web para poder ver la base de datos. Ahora, aparte del cambio de arquitectura, hay un cambio adicional. Es que la Prisma 1 estaba hecho en Scala, y mientras que Prisma 2 está hecho en Rust. ¿Qué implica esto? Scala es un lenguaje que corre sobre la máquina virtual Java o la JVM. Y es un lenguaje funcional, así que dado que es funcional, si se programa de la manera correcta, se pueden paralizar ciertas cosas y mejorar la concurrencia que se aplica entre los procesos internos, lo cual hace una programación muy óptima. Sin embargo, está sobrecargada por el runtime y el garbage collector de la JVM, y eso al final de cuentas nos quita performance. Adicionalmente, no tenemos la garantía que en todas las computadoras esté la máquina virtual desplegada. Y cuando empezamos a hacer microservicios, cada vez que queremos levantar una nueva instancia para hacer escalamiento horizontal, lo que ocurre es que te levantamos en cada instancia un JVM, y el JVM tiene el problema de que tarda mucho en levantar cuando estamos hablando de microservicios. Su tiempo de carga no es óptimo y siempre necesitaríamos levantarlo porque ahí dentro tendría el Query Engine. Como se presenta toda esta serie de desventajas, el equipo de Prisma intentó buscar un lenguaje que siga cumpliendo para conceptos que siga cumpliendo el requerimiento de alta performance al momento de ejecución, que de preferencia nos dé una funcionalidad de tipo paradigma funcional o algo cercano, así sea con otro paradigma, y que de preferencia no tenga runtimes y no use garbage collector. Las alternativas ahí son C y C++, y por ahí Haskell. Sin embargo, no, Haskell no muchos lo conocen respecto a C y C++. En C y C++ es complicado manejar la memoria y la liberación de la memoria, y por lo general existen fugas de memoria y punteros colgando. Entonces, todos esos problemas hacen que no sea tan fácil decidirse por C y C++ y recurrieron a Rust. Es un lenguaje que tiene un rendimiento muy parecido a C y C++, pero tiene una sintaxis especial que permite que no suframos de esos problemas de concurrencia. Es decir, si Rust compila, entonces sabemos que no vamos a tener race conditions, punteros colgando, etc. Es por eso que eligieron Rust. Y acá una mención: todos los diagramas que estoy usando son de la documentación y el blog de ingeniería de Prisma, así que no son de mi autoría, solamente los he acoplado de una manera para poder contar cómo ha ido evolucionando la herramienta y también un poco de mi experiencia al usarlo. También, bueno, esto es lo que estaba mencionando hace un rato, la diferencia en la sintaxis. Si los que conocen GraphQL van a ver que al lado izquierdo, en el ejemplo de la cajita oscura, ven una sintaxis de GraphQL, pero tienen adicionalmente unos decoradores @created@, @updated@, @unique, que no son propios de GraphQL, sino es que son las cosas agregadas de Prisma. Es decir, como me había mencionado, Prisma se define con un superset de GraphQL, es un GraphQL extendido. Y mientras, al lado de otro tipo de formato con el cual especificamos nuestros modelos de datos. Tenemos un modelo usuario, un modelo post, vemos cómo se relacionan. En este caso es un ejemplo bien sencillo, pero cuando esto se empieza a ser grande, no podemos notar qué tan fácil o difícil era Prisma 2 y respecto a Prisma 1. Prisma 1 era más difícil, Prisma 2 es más fácil de definir. La otra herramienta que habíamos mencionado es Prisma Studio. Es una interfaz web que se conecta a tu base de datos y te permite administrar los datos. Es como que tuviéramos un administrador de base de datos en formato de aplicación desktop, pero sin necesidad de instalarlo, sino que se instala en formato web. Y si
y si nos place, podemos levantarlo y exponerlo por un puerto del servidor y verlo en nuestra computadora. Cosa que no necesariamente es una buena práctica, pero si gustan lo pueden hacer. Lo otro es el motivo principal por el cual se creó Prisma 2, o en general Prisma. Y básicamente lo que el equipo de desarrollo argumenta es que nosotros hemos ido viendo cómo muchas tecnologías han evolucionado. Tenemos que a nivel de las vistas, al menos en el lado de la web, hemos pasado de tecnologías como jQuery a React, Vue. En el lado de los servidores hemos pasado de lenguajes como Java a otros lenguajes como Node, Go, etc. En el lado del cómputo hemos pasado de usar nubes privada u on-premise a usar contenedores y serverless. En el lado del almacenamiento hemos pasado de almacenamiento propio a almacenamiento administrado por terceros, es decir, S3 en AWS, Cloud Storage en Google Cloud, Azure Storage en Azure. ¿Y qué pasa con la administración de datos? Nosotros hemos tenido durante un buen tiempo sistemas que llamamos ORMs o Data Layers también, que nos dan una experiencia muy similar a lo largo del tiempo entre las diferentes variantes que existen o proveedores o lenguajes en los que lo hemos usado. Pero por detrás, una vez que aprendiste uno, te vas a otro lenguaje u otro framework, te das cuenta que es muy parecido, solo cambia un poco la sintaxis. Y más de eso no ha evolucionado. Entonces Prisma lo que quiere hacer es darte un conjunto de herramientas con el cual sientas una evolución y también te vuelves más productivo. Es así que nosotros tenemos este gráfico, en el que tenemos en la horizontal el nivel de control que tenemos para llegar a la base de datos y en el eje vertical a la productividad del desarrollador. Si han trabajado en el lado del backend, más o menos concordarán con este gráfico, en donde si usamos una ORM somos altamente productivos, pero para casos particulares tenemos muy poco control de lo que pasa. Si usamos un Query Builder, tenemos más control, pero nos tarda un poco más hacer el código, así que no somos tan productivos. Y si hacemos SQL plano, nos toca hacer todo a mano, tenemos un alto control de lo que pasa, pero nos demora mucho más, entonces no somos tan productivos. En este caso está explicado con SQL, pero también podría aplicar a Mongo, porque recuerden que Prisma también funciona Mongo. Aquí un paréntesis, Prisma 2 todavía no soporta Mongo, pero está en planes. Y regresando al tema, lo que Prisma quiere hacer es, después de haber visto las dificultades que existen con cada uno, siempre tenemos que sacrificar algo, o control o productividad. Prisma nos plantea una herramienta que nos dé más productividad que la ORM y por defecto nos dé un control parecido o igual a de un Query Builder. Y cuando nosotros querramos, usar fácilmente el SQL plano para tener el control completo. Es por eso que vemos que Prisma se posiciona a la misma altura que el Query Builder en el eje de control, pero por encima de una ORM en productividad. Y la verdad es que sí es cierto, después de haberlo usado puedo corroborarlo. Pero, ¿cómo es que logra esto? Primero hay que entender cómo es que funciona a nivel de módulos. En Node.js nosotros instalamos algo con npm, por ejemplo, acá hacemos npm install Lodash e instala un Lodash dentro de nuestro directorio Node Modules. En cambio, Prisma hace un paso más. Adicionalmente, cuando yo hago npm install @prisma/client, eso lo va a instalar dentro de de Node Modules, perdón. Pero cuando yo defina mi archivo de modelo de datos, bien, y ya haya terminado de establecer todo, yo corro el comando prisma generate y este de aquí me genera una serie de librerías dentro de la carpeta Node Modules. Y entonces todo lo que yo quiera hacer lo voy a ver directamente como una librería que es como si yo lo hubiera importado, no es como si fuera parte de mi código, lo cual muchas veces, si han hecho un proyecto dividido en varias librerías propias y luego integrarlas como entre las librerías, me darán la razón de que es mucho más práctico. Bueno, adicionalmente a esto, es importante hablar de cómo se especifican los modelos. Creo que tenemos tiempo para ver un ejemplo en un rato. Así que continúo con la relación de GraphQL y Prisma 2. GraphQL, si ustedes entran a su página,
van a notar que ya lo están deprecando, ya no va a estar funcionando a partir de 1 de junio, agosto, si no me equivoco. Y dicen que usen Prisma 2 porque el equipo de Prisma no está haciendo Prisma solo para dártelo, sino es que está creando todo un conjunto de herramientas de nube para que, si gustas, puedas usar su nube o si no, los despliegas en tu propia nube. En el caso de GraphQL, usaba GraphQL por defecto. En caso de Prisma 1, GraphQL era parte de la sintaxis y exponerlo como un API GraphQL era un paso más. En el caso de Prisma 2, GraphQL ya no figura por ningún lado por defecto. Entonces, ¿se perdió la capacidad de conectarse con GraphQL rápidamente? No, la respuesta es que no. El mismo equipo ha desarrollado una herramienta que es Nexus, que está escrito sobre otros dos frameworks. Uno es Apollo, que es el más conocido en GraphQL en el ecosistema de Node.js, y el otro es GraphQL Yoga, que es una serie de herramientas sobre GraphQL. Entonces viene sobre Apollo, está está GraphQL Yoga, y sobre GraphQL Yoga está Nexus. Básicamente Nexus es un framework que nos permite escribir con TypeScript toda nuestra API, lo cual también te ayuda a ser más productivo y saber dónde están los errores de typos con mayor facilidad. Y tiene plugins para que podamos integrar rápidamente lo que genera Prisma y se conecte rápidamente con Nexus. Particularmente, yo he tenido un proyecto que cerré hace poco que a priori le había estimado entre año y medio y 2 años, dependiendo de los cambios bruscos que me aparezcan en el camino, y hubieron demasiados cambios bruscos que tranquilamente pudieron haber hecho que dure los 2 años completos. Sin embargo, usando Prisma, me pude hacer el proyecto en 10 meses, 10, 11 meses, donde unas 3 semanas en suma fueron actualizar las versiones entre Prisma y Prisma. Y creo que se ha ido la conexión de nuevo. ¿Aló? Me están escribiendo diciendo que se perdió la conexión. Ok, listo. Entonces, como estaba mencionando, Nexus es una herramienta que nos permite integrar rápidamente lo que ya hemos hecho en Prisma y exponer con APIs en GraphQL. Y en el medio, al momento de conectarlo, nosotros tenemos un mayor control sobre los permisos o autorizaciones que queremos darle a la API sobre la información, cosa que era más complicado con Prisma 1. Así que hasta ahora hemos hecho un pequeño resumen de todas las herramientas que existen, desde GraphQL hasta Prisma 2 con Nexus.js, y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Aún me queda tiempo? Ok, ok, no encuentro dónde dejar el archivo. A ver, un segundo, déjenme buscar el archivo para más fácil. Aquí abro. ¿Cuál fue uno de los últimos proyectos abiertos? No. No encuentro el proyecto, discúlpenme. Si hay preguntas para ir respondiendo mientras que busco el proyecto de ejemplo que tenía. Sí, dime.
En Zen, para hacer los logins, puedes usar JSON Web Token para generar los tokens, así que a partir de ahí ya se vuelve transparente. Al final de cuentas, cuando tú haces una llamada para hacer el login, lo que haces es una petición a GraphQL mediante algo que se llama mutación. Eso llamas a login, le pasas los parámetros de usuario y password o correo password y te retorna el token. Y como está en formato JSON, solo lo parseas. Ah, bueno. Eh, bueno, si hablamos de que tratar de hacerlo con Prisma, podemos exponerlo como REST, podemos exponerlo como GraphQL, así que eso va a depender de libre elección. También tenemos en la parte de la base de datos, podremos usar MySQL, Postgres. En este caso, Prisma 2 todavía no soporta Mongo, pero un Tootlist se puede implementar fácilmente con MySQL. ¿Y qué más necesitaríamos? No hay muchas ciencias detrás de un to-do list con servidor, así que solo es definir el modelo de datos. No, esto no es. Me he equivocado de carpeta. A ver, no estoy en el proyecto que quiero mostrarles. Al final de cuentas, el stack va a depender más del problema que quieres resolver que de lo que más te gusta hacer. Y al final tengo una data que se va a ordenar como grafos, no voy a usar Prisma. Voy a tener que usar otra base de datos. Puede ser bgraph. Ya, ¿me podrías confirmar si se ve? Porque me están comunicando varias personas que se ha cortado el live. Ok. Qué raro, no encuentro mi proyecto. ¿Tienes preguntas? En Facebook, en Twitter. ¿Aló, aló? Sí, o sea, incluso me están llamando porque no les aparece nada. Me preocupa eso. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque si no me voy a extender porque voy a tener que empezar desde cero. No es lento, pero igual no quería empezar desde cero el ejemplo. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré.
Sí, sí, ahorita lo hago más grande, solo que como no estaba en la carpeta que quería mostrar, mejor no muestro nada para no mostrar nada privado. A ver, voy a ponerle 22 de letra. Confírmame si ya se ve bien o un poco más. Ya, perfecto. Entonces hacemos lo siguiente. A ver, nuestro proyecto de Node Modules, en este caso yo estoy fundiéndolo con GraphQL y lo más importante es el package JSON. Es necesario que nosotros digamos qué versión de Prisma estamos usando. En este caso, Prisma Client la 2.0.0 beta 5. Y en las dependencias hay que instalar el Prisma CLI para tener el comando Prisma y poder ejecutar la migración, generar código. Y el resto son llamas para tener helpers al momento de programar. Y estos de acá son particularmente para tener la parte de GraphQL. Esta sección tenemos los comandos de start, clean, build, y particularmente voy a usar generate, que hace dos cosas. Genera el módulo de Prisma para ponerlo dentro del Node Modules y genera una capa de datos para GraphQL para definir la API con una sintaxis de GraphQL que se va a autogenerar. Y el comando dep, que es el que voy a usar siempre. Siempre voy a estar con el comando dep prendido. Pero antes de pasar a eso, esta no es una charla tanto de Nexus, sino es una charla más de Prisma 2. Este ejemplo es basado un poco en Star Wars. Tenemos Jedi y Sith. Pudimos haberlo resumido en una tabla que engloba a usuarios de la fuerza y con un tag que si es Jedi o si es Sith o no es ninguno, pero igual es usuario de la fuerza. Pero para poder mostrar un poco más la potencia de Prisma, lo decidimos poner en dos modelos. Entonces, un Jedi tiene un ID que le estoy diciendo que va a ser tipo entero, su valor por defecto va a ser autoincrementar, y bueno, por si acaso le especifico con metadata que va a ser un ID. También podría ser un string que puede ser con su valor autogenerado. El nombre del Jedi va a ser único. También voy a especificar cuál es su raza. Lo correcto sería que la raza sea un conjunto de enumeraciones, pero le estoy poniendo string para simplificar este ejemplo. El power level, básicamente la idea es decirle entre 0 y 100 qué tanto poder tiene para que cuando se pelee contra un Sith se pueda determinar quién va a ganar la pelea. ¿Qué nave va a usar? En este caso, en la nave, chip o nave es un tipo de dato. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el Jedi va a tener una relación con un chip y que si bien esta es una relación de a nivel de objetos, en la base de datos lo que se va a guardar es que en la tabla de Jedi vamos a tener un Jedi ID. Y estos signos de interrogación lo que significa que pueden ser valores nulos si es que no le damos un valor apropiado. Es decir, 1, 2 y los IDs de otros. Es así que si bien a nivel de datos vamos a ver esto, con esta línea le estamos indicando cuál va a ser la relación entre Jedi y Ship. Y que estamos diciéndole que la referencia, el foreign key, es el ID y que se va a reflejar en nuestro campo Ship ID, que es el que está acá. Es lo mismo con los if. Y dado que existe eso, veamos cómo está una nave. Una nave tiene su ID, tiene el nombre, tiene un flag de booleano para decir si la nave tiene la capacidad de saltar al hiperespacio o ir a la velocidad de la luz. También tenemos, esto de acá son relaciones. Un chip está relacionado con varios Jedi o también puede estar relacionado con varios Sith en una relación de uno a muchos, mientras que pues claro, es de uno, el Jedi lo ve como uno y los Chiefs lo ve como muchos. Entonces, es una manera fácil de ponerlo, y cuando nosotros ponemos el comando Prisma Generate, en este caso el comando es Prisma Generate, pero yo lo voy a correr mediante yarn Generate, que es el comando script que hemos definido en npm, va a empezar a generarme el código, y bueno, ya lo hizo. Si yo hiciera un cambio en el modelo de datos, lo correcto sería que yo haga Prisma
migrate. Y bueno, en este caso, como todavía está en beta, ponemos experimental. Y como no, esto no lo tengo instalado de manera global, pero sí en el módulo de dependencias, pongo npx. Con eso hago la migración. Ahorita no lo voy a correr porque no genera ningún efecto y no quiero que se demoren en hacerlo cuando necesito seguir con la charla. Entonces, bueno, al final de cuentas, ese comando me va a correr me va a correr varias cosas y va a detectar que no tengo una base de datos. En este caso, no lo mostré, pero para el ejemplo simple, como no quiero estar levantando varios servicios porque es un hola mundo, básicamente, le he dicho que se conecte a una base de datos SQLite. Y es que se va a llamar dev.db y como detecta que no está creada al inicio, la crea. Y el siguiente paso, después de haberlo creado, es llenarlo de datos. Entonces es aquí donde vemos cómo se escribe con Prisma. Yo voy a importar el Prisma Client del paquete Prisma, notar que estoy usando TypeScript, y voy a crear el objeto Prisma. A partir de este objeto, yo creo mediante una función asíncrona, voy a esperar a que se conecte y acá podemos ver que he puesto prisma.shipCreate. Ahora, no se ve algo que quiero mostrar, pero vamos a hacerlo algo aquí. Voy a crear voy a escribir algo como si estuviera escribiendo una variable. Le voy a decir que haga un await a prisma. Y notar todo lo que me parece. Me parece no solo la conexión, sino que me parece todos los objetos o todas las opciones que yo podría poner para tabular. Y puedo decirle, quiero crear un Jedi. Y no, quiero manipular los Jedi, el repositorio de Jedi. Y aquí, ¿qué acción quiero hacer? Quiero contar, quiero crear, quiero eliminar varios, encontrar varios, encontrar uno, actualizar varios, o un observe, que es básicamente, si no existe, lo crea. Si existe, lo actualiza. Básicamente yo puedo hacer todas estas tareas. Voy a copiar esto un segundo. Y vamos a ver que no solo me autocompleta ese nivel, sino que también a este. Yo le pido que me autocomplete y me dice, tienes que poner data como campo obligatorio y si gustas, traes a los campos include y select. Include, ¿qué hace? Te dice, elige todos los nodos que quieras traer, pero bueno, acá no especifica, pero hace referencia a los objetos de relación que tiene. Es decir, si yo quiero que traiga a los Jedi que lo que tiene relación con esa nave, me trae los Jedi como un objeto, como un aggregation object. Y si yo le pongo select, en el select lo que yo hago es decir, ok, una nave, un ship tiene ID, tiene nombre. Voy a seleccionar solo el ID y no me voy a traer el nombre, o voy a traer ambos. O también voy a seleccionar si el campo que me dice si entra o no al hiperespacio. Entonces, es como seleccionar las columnas de la tabla que quieres y el include es para hacer me acabo de olvidar el nombre, cuando haces un join, cuando haces un join con otra tabla y te trae los objetos de ese join. Entonces, Prisma, basta que yo ejecute los comandos, define el modelo, ejecute los comandos y automáticamente ya tengo todo este conjunto de herramientas muy fácil de usar, no me preocupo por muchas otras cosas. Es decir, con un mismo archivo de especificación, redefino los modelos, disparo las migraciones de los modelos y automáticamente ya se generó el código para yo poder ya programar. Y la ventaja de que esté en TypeScript es que si yo hago algo que rompe, en el código me empieza a aparecer que un rojo de error y me voy directamente a esos rojos y los corrijo rápidamente. Entonces también te facilita encontrar errores antes de que ocurran en ejecución, si no los detecta en compilación. Al final de cuentas, el Prisma es muy dialéctico, o sea, es muy fácil de ver. Uno va escribiendo, va autocompletando y los mismos tipos que se generan te va diciendo qué cosa tienes que traer, que generar. Y o sea, como pueden ver, sigo autocompletando, es muy intuitivo seguir. Entonces, no es. Basta que tengan claro los conceptos de una base de datos y el resto es súper intuitivo, no tienen que pelearse con nada más. Voy a borrar lo que acabo de añadir porque no quiero ver mi ejemplo.
Y bueno, básicamente eso sería todo. En este caso no lo voy a correr porque ya lo corrí y ya la base de datos está. Lo que sí voy a correr es la capa de GraphQL que he creado para ver cómo se consumen los datos. Particularmente, vamos a traer un navegador al frente para que puedan ver lo que ocurre. Localhost, esto se expuso en el puerto 4000. Voy a aumentar el tamaño de letra. Disculparán, yo veo con tamaño de letra muy pequeño. Y bueno, en este caso vamos a ver qué cosas he creado. He creado una nave que es el Falcon, el Delta 7. A nivel de Jedi he creado a Obi-Wan Kenobi y he creado a Darth Vader. Para no complicarnos mucho, notar que he corrido la función main que crea todo y le hago un catch por si hay un error. Caso contrario, cuando termina por completo, ahí me aseguro de que se desconecta de la base de datos y no dejar una conexión abierta que puede traer impacto negativo en la performance de la base de datos. En este caso, estoy trayendo el Jedi con ID 1, que sería Obi-Wan. Puedo traer el Jedi con el ID 2. Y me salió un error porque no hay un Jedi con ID 2, lo que hay es un Sith. Entonces voy a copiar todo esto. Le voy a decir que voy a traer el Sith. Perdón, no va a traer nada porque solo he definido cómo funciona el Jedi. Voy a hacer rápidamente el del Sith. Voy al servidor. Voy a copiar todo esto. Todo esto es para definir el tipo de Jedi. Voy a copiar idéntico, solo que en vez de que se llame Jedi, voy a llamarlo Sith. Este tipo Sith. Es el nombre. Acá con esto estoy diciéndole que lo voy a enlazar al tipo Sith de la base de datos. Y este de acá es master, no lo necesito. El nombre me va a retornar. Sí, básicamente es el mismo código. Entonces solo faltaría que expongamos el tipo de dato de los Sith para. Ups, ¿qué pasó? De los Sith para el API. Vamos a poner Sith. Y acá en vez de traer desde Jedi, voy a traer desde la tabla Sith. Acá está. Me presenta un error. Error Sith missing in the range. Vamos a ver cómo lo escribí. Tal vez fácil lo he escrito mal. Vamos a revisar acá. Si está bien escrito. Aquí. Si está bien escrito. Me dice que. Ok. Es que no he exportado el tipo de datos Sith. A ver, veamos. Ahí está. Ya está. Entonces, estoy viendo que puedo traerme el Jedi 1, que en este caso sería Obi-Wan, y el Sith 1, que en este caso sería Darth Vader. Particularmente aquí yo estoy diciéndole que me lo traiga como uppercase, pero si gusta puedo quitarle ese parámetro y que me lo traiga como un simple, tal como está guardado en la base de datos. Entonces, GraphQL me permite fácilmente cambiar muchas cositas y la misma data ya traérmelo con un formato específico deseado desde el backend al cliente. Esto simula ser mi cliente. Y básicamente he creado los datos fácilmente y lo único que he hecho es básicamente es copiar, pegar código y han visto que rápidamente se orquestó todo y de lo que no tenía los if, lo he habilitado. Entonces, bueno, tal vez lo hice un poco muy rápido, pero en general esto es muy fácil de usar, es fácil de aprender, tiene sus limitaciones. Hay cosas que todavía no funcionan completamente, o funcionaban en SQLite, ya no funcionan completamente como son los enums. En MySQL me ha pasado de que los strings son de tamaño fijo, 256 caracteres creo,
y luego se truncaban y no hay forma de ponerle un tamaño indefinido, pero es por el momento. Existe la sintaxis planificada para personalizarlo, pero todavía no se ha implementado. Entonces hay que estar al tanto de cuáles son las limitaciones para la base de datos que vas a usar y decide si te conviene o no. Al final de cuentas, el riesgo uno lo maneja. Si digamos que nos prometen que para dentro de 3 meses va a salir la versión completa y las funcionalidades complejas las vamos a usar dentro de 6, como que nos podemos aventurar a usar Prisma 2 en el estado actual que está, y porque cuando lleguemos a esas funcionalidades complejas tenemos una cierta garantía de que van a estar las funcionalidades que necesitamos. Va a depender de si ustedes deciden correr ese riesgo o pueden ir usándolo en proyectos de juego, como dijo Lupo, si jugar permite aprender. Así que les animo que se usen Prisma 2, les facilita mucho los flujos de trabajo. En verdad me ha ahorrado bastante tiempo y también hacer que alguien que no conocía nada del modelo de datos y de GraphQL y leyera el código y empezara a programar, me fue muy fácil. Lo que pensé que normalmente me hubiera tomado 3 semanas, me tomó unos 3, 4 días y ya estaba programando cosas en todo el backend que ya tenía. Entonces, es, es, es muy útil, es muy práctico, permite transferir conocimiento rápidamente. Se los recomiendo. Es que eso sería todo. Gracias. Sí, primera vez que estoy en algo relacionado a Twitch. No, yo sigo aquí. Perdón, la cámara está acá. Mi pantalla está allá.
¿Qué pasó? ¿Estamos en el aire o no? No, creo que ponen una pausa y con una pantallita de estamos en, ahorita regresamos. No, yo no escuché la musiquita hace un rato cuando Parece que sí lo vi. estamos en el aire, así que vamos a aprovechar a poner música de fondo. Tin, 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 tin. ¿Ya qué hacemos? No sé, creo Bueno, que podemos ir se despidiéndonos, ¿no? fue. Simplemente. Había Voy a entrar a preguntas Twitch todavía, ¿no? para Sí. ver qué preguntas hay. Sí, había una pregunta de Jean, sí, de tal vez, es que la de casos de uso, que todavía dice que le cuesta imaginar casos de uso para Prisma. No, es que básicamente si tu caso de uso requiere una base de datos relacional por el momento y quieres usarlo con Node, Prisma 2 se presta bien. Algo que me olvidé mencionar es para JavaScript, TypeScript y también para Go. En este caso, Prisma 2 como todavía está muy joven, todavía no tiene soporte para Go. Pero una vez que esté todo funcional para TypeScript, hacer el para Go es un paso más y no construir todo de cero, porque todavía faltan muchas funcionalidades en el core escrito por Ross. Entonces quieren cerrar eso para luego usar las funcionalidades en Go y luego añadirle soporte a Mongo. Otras bases de datos que le iban a dar soporte era GraphD, Aurora. Hay toda una lista de cosas en el backlog de Prisma 2. Y se presta muy bien para tener varios microservicios. Los ejemplos que tiene son muy parecidos a este, pero te exponen para REST, para GraphQL, para gRPC. Entonces sí está pensado para que en un futuro sea una herramienta potente para que lo uses con microservicios. Ahora no sé si eso apareció al aire. Si apareció, qué bueno, ya respondí. Creo que sí, ya. Ok. Sí, después también había otra cosita que se preguntaban cómo sería para levantar una base de datos distribuida. Y Josh contestaba por ahí que hay una opción introspect. De hecho, hay un comando del CLI de Prisma, creo que es introspect. Si quizás nos puedes contar un poco de eso. El introspect no es para levantar exactamente distribuidos, es para, si tú ya tienes una base de datos hecha y quieres empezar a administrarla con Prisma, lo que hace es barrerse todo el esquema de la base de datos y generarte un archivo del modelo de datos que nosotros hemos creado. Y a partir de ahí tú puedes hacer todas las modificaciones que quieras para personalizarla tú. El modelo y luego a la base de datos, partes de la base de datos y generas el modelo. Básicamente es eso, el introspect. Ahora, si es distribuido, buena pregunta. No me ha tocado ver distribuido con MySQL o Postgres, en donde sí hay fácil sí he visto distribuidos con Mongo, pero todavía no está soportado en Prisma 2, en Prisma 1 sí. Así que si quieren verlo con Prisma 2, habría que esperar un poco. ¿Dónde está el chat? En vivo, no lo veo. En Twitch, ahí a la derechita.
Es que no me sale el chat, no me sale ni en el estudio ni en Twitch. Ah, ya apareció la sección de chat, pero está vacío. Disculpa, no te escuché muy entrecortado. Aló. Sí. Sí, Lo siento, el entrecortado me hizo escuchar chino, no escuché bien. No sé si se me escucha bien o también estoy entrecortado porque creo que mi internet se ha puesto lento. Sí. Aló, aló. ujú, sí, yo escucho a todo el mundo. Ok. Aló, me fui. Se me fue el internet por un segundo. Sí, primero estoy al aire para saber si respondo. No, yo adicionalmente me salí un rato, inicié refresqué la ventana, así que creo que me salí de... Ya, listo. Bueno, me repiten la pregunta, no la pude escuchar. Los pitfalls. Los errores más comunes. Podría ser no leer los changelog, que cada vez que cambian hay que leer qué cosas han cambiado porque a veces hay breaking changes. Recuerden que está en beta, así que siempre que está viendo qué cosa puede romperse, qué cosas qué funcionalidades se han agregado o qué funcionalidad han quitado en el pasado. Eh, entonces, si no sigues los changelog, no vamos a saber qué cosa puede haber pasado con tu código y por qué funcionaba antes y ahora no funciona. El otro problema o error sería tratar de creer que Prisma es lo único que tienes que aprender. No, también tienes que aprender cómo se modela tus datos en una base de datos relacional o no relacional. Y cuando se tiene claro los conceptos, entender que Prisma 2 solo trata de reflejar eso y de dártelo en una sintaxis simple, no al revés. Si uno se olvida de los fundamentos de una base de datos, también puede diseñar un mal modelo que a la larga no va a escalar. También, por ejemplo, si tú tienes una base de datos en donde tienes que contar la cantidad de usuarios que tienes, no vas a ponerte a contar todos los usuarios cada vez que entres a la vista donde se muestra el numerito, sino que vas a tener que, dentro de alguna tabla, decir, tengo tantos usuarios para esto, y cada vez que creas un usuario o eliminas un usuario, haces una transacción para aumentar o decrementar ese contador. Caso contrario, si llegas a los 30.000 usuarios, ¿cuánto tiempo se va a demorar tu consulta en contar? Y eso no es un problema de Prisma, es un problema de concepto de una base de datos. Entonces, por ahí va eso. ¿Hay otra pregunta? Ujú. Sí.
para la gran mayoría. Pero está muy lindo. Sí. Sí, te escucho. Ya, genial. ¿Sí se escuchó lo que dije? Ah, qué cool, entonces ahora lo puedo decir bien. Bueno, gracias Lupo y Frank por compartir sus conocimientos con nosotros en Lima IES. Como saben, pueden contactar a Lupo por Twitter en @lupomontero, donde está más activo. Frank como @cranfix en Twitter también. Y en Instagram y en Facebook y casi en todos lados. En verdad, muchas gracias por la paciencia, por hacer toda la charla. Y también, solo para recordarles que Bruno y Diana son organizadores, de aquí en adelante van a estar apoyando a la organización de estos eventos. También quiero agradecerle a Luis de Software Guru, que ha estado con nosotros durante toda esta transmisión. Un aplauso para Luis, porque nos apoyó durante todos estos momentos. Y nos ha llevado a que sea la primera vez que estamos transmitiendo en directo en Facebook y en Twitter. Así que muchas gracias por eso. A todas las personas que nos acaban de ver por Facebook y por Twitter. Hola. Somos Lima JS. Síganos. Y si también ustedes quieren compartir su conocimiento con más personas en Lima IES, en la comunidad, pueden entrar a limaies.org, limajs.org, y van a encontrar el Slack donde está la conversación de la comunidad. También pueden entrar al Facebook, Twitter, Instagram, algo me falta, y al Twitch, que algunos nos están viendo directamente por ahí. Y también ustedes pueden compartir su conocimiento enviándonos un issue con su propuesta de charla, ya sea un issue o un PR con su propuesta de charla. Las charlas son abiertas, la mayoría de veces están ligadas a JavaScript, pero si tienen algún tema que sientan que le puede apoyar a la comunidad a mejorar su carrera profesional, a mejorar como su nivel técnico, o de repente que te puede servir, no sé, de meditación o algo así, de meditación para developers, son más que bienvenidas todas las charlas. Todas las charlas pasan por un proceso de selección, luego nos contactamos con los las speakers y tenemos como unas pequeñas idas y venidas en llamadas para ir viendo cómo ir puliendo la charla para que esté en este momento aquí en las transmisiones. Entonces, muchas gracias a Lupo y a Frank, porque también pasaron por ese proceso, y espero ver más charlas pronto. Así que eso. Entonces, sí, algo que quieran decir, Diana, Bruno, a ellos los van a ver más seguido en el futuro, espero, y ya, eso sería de mi lado, y muchas gracias por estar con nosotros, y a todas las personas que nos acompañan por sus mensajitos, así que gracias. Chao.